Sabores y aromas como protagonistas de este encuentro. Gastronomía en compañía. Son las 2:41 de la tarde. Usted está en sintonía de Éxitos 93.1 y este programa se llama En Compañía. Hay muchas veces hemos escuchado la frase: Venezuela tiene el mejor cacao del mundo. Pero cuando vamos a la realidad, aunque creo que la industria del chocolate se ha desarrollado muchísimo en nuestro país y hoy día tenemos productos de excelente calidad, pues siempre nos queda la duda de por qué no tenemos una industria del chocolate mucho más desarrollada y conocida en el mundo. Y precisamente el próximo 16 de noviembre, jueves 16 de noviembre, se va a estar realizando el foro Cacao, la industria posible, en el auditorio de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, aquí en el núcleo de Maracay. Para hablar sobre este foro tenemos en la línea telefónica a Liliana Elías, quien es editora de www.vivaelcacao.com y parte de la organización responsable del evento. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Hola, Vladimir, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy complacidos de tenerte en la línea telefónica, pero también de toda esta iniciativa del foro Cacao, la industria posible. Cuéntanos qué va a encontrarse la gente que asista, que aparte es entrada libre. Sí, cómo no, puede ir el que quiera, no tiene que ser agrónomo específicamente. Mira, Vladimir, te cuento, Viva el Cacao ya va a cumplir un año ese día, el 16 de noviembre, vamos a estar nuestro primer año al aire, y qué mejor forma de celebrarlo que con la Universidad Central de Venezuela, el núcleo Maracay, a propósito de la creación de un foro que se llama Cacao, la industria posible. ¿Qué queremos mostrar con esto? Queremos mostrar lo que es la realidad del cacao en Venezuela, los pros, los contras, las cosas bellísimas que tenemos, y que la gente se ilustre acerca de lo que puede ser todo este maravilloso mundo del cacao, no solo desde el punto de vista gastronómico y de buenas prácticas en campo, sino desde otros puntos de vista, desde el punto de vista genético. Tú decías ahora que sí, los venezolanos sabemos por qué tenemos el mejor cacao y lo sabemos y lo repetimos, pero no sabemos por qué. Entonces, bueno, yo les digo por qué. Tenemos la genética más variada de cacao de todo el planeta. Tenemos de las mejores tierras para sembrar cacao. Tenemos el mejor clima para sembrar cacao. De hecho, el mejor cacao del mundo, el cacao criollo, el Chanel número 5 de los cacaos, surge en el sur del lago de Venezuela. Genéticamente está demostrado. Entonces, nosotros tenemos una semilla tan bendita que durante la época de la colonia fue nuestro principal commodity de exportación. El petróleo venezolano era el cacao. Y pasamos a una realidad en la que ya el cacao brilla por su ausencia, ni siquiera está en los niveles de exportación, bueno, por debajito, o sea, menos de eso. Así estamos. ¿Por qué? Por malas políticas gubernamentales, por falta de asesoría en los campos, por falta de empeño, quizás, por falta de un manejo que motive al productor a hacer un trabajo como lo que tiene que hacer. Es decir, de nada te sirve tener un buen cacao si no lo fermentas bien, si no lo secas bien, si no lo empacas bien, si no lo tuestas bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos productores en Venezuela haciendo bien su trabajo, pero hay otros que no. ¿Por qué? Bueno, por la parte económica, porque no saben cómo hacerlo, porque no tienen la motivación, porque saben que no van a poder exportar su cacao, porque eso aquí es tarea casi imposible. ¿Qué pasa? Desde Viva el Cacao quisimos recuperar la semilla, rescatarla. Y a lo mejor esto no podemos hacerlo solo, pero a lo mejor el gobierno dice, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y si no lo dice el gobierno, tenemos que decirlo nosotros. Claro. El chocolatero, hasta el consumidor de chocolate, tiene que hacerlo el productor, el estudiante, y en las universidades darse cuenta que al cacao se le puede dar una muy interesante faceta universitaria, de estudio y de empresa, convertir el conuco en una empresa, porque el cacao en países como Ecuador representa más del 6% del Producto Interno Bruto. ¿Y por qué no lo podemos hacer acá? Claro, teniendo todas estas ventajas a las cuales tú haces referencia, ¿por qué se nos ha hecho tan difícil a nosotros el construir una industria alrededor del cacao? Porque el cacao, después del cacao, históricamente hablando, llegó el café, y después del café llegaron otros rubros, y después llegó el petróleo. Y nos emborrachamos con el petróleo. Sí, señor, fue mucho más fácil caer en las redes del oro negro, claro, que desensibiliza,
y dejar atrás el oro dulce que humaniza, porque cuando tú estás en la tierra, tú vuelves a tus orígenes, tú alimentas una planta con afecto, con lo que tienes que alimentarla para que produzca bien, pones en práctica la paciencia, pones en práctica la satisfacción de ver tus mazorcas bien bonitas. En cambio, con el petróleo, qué cosa más inhumana que el petróleo. Claro. Y nadie tiene una siembra de petróleo en su casa, en la puerta de su casa, o yo tengo un hato de petróleo, no. Entonces, aunque muchos desearían, ¿eh? Sí, ¿verdad? Por supuesto. Como en las comiquitas que sale así todo el petróleo. No, no lo tenemos, seamos realistas. Entonces, ¿qué pasa? Nos fuimos por lo más fácil y no aprendimos, como dijo el sabio Uslar Pietri, a sembrar el petróleo. Entonces muchas cosas quedaron a la deriva. Y hoy en día, lamentablemente, sabemos la situación país, la situación educación, la situación empuje y la situación de que la gente está buscando pues sobrevivir como sea, de la manera más rápida, y quizás ha dejado morir algunas tendencias o algunas tradiciones, pero la del cacao está, a ver, ¿cómo te lo digo? El cacao está pasando por un momento sumamente interesante. Sí, eso porque sí, ahorita, hay que resaltarlo, ¿no? Porque sí, si bien es cierto que hay crisis y que hay pues toda esta situación tan adversa, las oportunidades están allí también, y creo que la gente que siembra cacao, que vive el cacao en Venezuela, ha sabido leer esto. Claro, de hecho, están rescatando las plantaciones. Por ejemplo, empresas como El Rey, empresas como Plan Cacao, se están abocando al productor. Por ejemplo, Plan Cacao de Nestlé busca darle plantas a los productores, darles asesoría, ayudarlos en cuanto al humus y todo lo que necesitan para su cultivo. Obviamente, a cambio de que alguna parte de ese cacao se lo vendan a Nestlé, no se lo regalen, se lo vendan a Nestlé, y con la otra parte pueden hacer lo que ellos quieran, porque claro, Nestlé, al ser una gran transnacional y la principal consumidora de chocolate, de cacao, la principal empresa que necesita cacao en Venezuela, obviamente está tratando de ayudar al productor, pero también se están dando iniciativas, como por ejemplo de las empresas que están ayudando a que los productores logren construir sus secaderos, porque por ejemplo, el oro dulce, como le digo yo, el cacao no se debe secar en la calle, porque por la calle pasan las gallinas, pasan los perros, pasa la gente, pasan los carros, derraman aceite, y todo eso queda impregnado en el cacao. Tú tienes que tener tus secaderos, tú tienes que fermentar tu cacao, y todo ese apoyo se lo están dando algunas industrias, y otras se están abocando a lo que es el Vintubar, que es la creación de un cacao, de un chocolate, mejor dicho, mucho más artesanal, en donde solamente hay dos protagonistas, cacao y azúcar, y sobre todo más cacao que azúcar, es lo que se llama Vintubar, del grano a la barra. Claro. Y es un movimiento que en Venezuela ha tomado muchísima fuerza, y te invito a que te vayas a una de estas tiendas en donde venden chocolates Vintubar y los pruebes. Tú vas a saber lo que se siente comerse un chocolate sin vainilla, sin leche, sin aditivos, y vas a oler, a sentir y a saborear el verdadero chocolate venezolano. Sí, que te iba a acotar también que bueno, que está el cacao, el azúcar y las manos del artesano, ¿no? Que le ponen todo la calidad y el sabor. Liliana. Mira, nosotros tenemos unos chocolateros, para muestra un montón. María Fernanda Di Giacomo es la ganadora del primer premio Nobel de gastronomía en el mundo, por decirlo de alguna manera, es venezolana. Y muchos artesanos que andan por allí en Aragua, en Lara, en Táchira, en Zulia, en Mérida, en Bolívar, están dando lo mejor de sí para hacer unos chocolates divinos. Sí, así es. Y no solamente para desarrollar su actividad como chocolateros o para impulsar la industria del cacao, sino también lo que están haciendo por las comunidades. En el caso de María Fernanda, todo lo que está haciendo por las mujeres emprendedoras a través del cacao. Liliana, estamos conversando con Liliana Elías, editora de www.vivaelcacao.com, y quien es una de las responsables de la organización del Foro Cacao, la Industria Posible, que se va a estar desarrollando el próximo 16 de noviembre en la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Aragua. Cuéntanos un poco del panel de personas, de ponentes que van a estar ese día hablándole a la gente de temas muy variados, desde genética hasta el emprendimiento en el mundo del cacao. Bueno, te cuento. Vamos a tener, por ejemplo, a personalidades como la profesora Catalina Ramis, que es
experta en genética del cacao venezolano, una mujer súper reconocida, hablando acerca de la importancia de preservar el patrimonio genético del cacao en Venezuela, porque nos están queriendo meter un cacao ecuatoriano que es el CCN 51, que es horrible, porque es muy productivo, pero es muy malo, hasta los ecuatorianos lo saben, es horrible. Entonces, Dios me perdone, pero no quiero hablar mal de los ecuatorianos, los amo y los adoro, pero es que el cacao no es bueno. Ellos tienen uno muy bueno que es el cacao arriba, ese es maravilloso y es de los cacaos más caros del mundo, pero ese, el CCN 51 no sirve. Por otro lado, mensaje a Otomi. Por otro lado, vamos a tener a Rosa Espinosa de la Universidad Simón Bolívar hablando del cacao, de la universidad al universo, es decir, el toque universitario que necesita el cacao en el campo. Vamos a tener a Francisco Betancourt, que es el ingeniero de Chocolates El Rey, el jefe de la unidad agrícola. Todos esos chocolates que ustedes se comen, que son marca El Rey, bueno, el cacao lo selecciona este señor, así que es el propio. Vamos a tener también a Marlene Berríos, no va a poder estar con nosotros, pero creo que María Fernanda Di Giacomo nos va a confirmar en estos días cuando regrese. Sí, claro, cómo no. Vamos a tener, a muchísima gente que va a dar lo mejor de sí en ese momento. Vamos a tener a Plan Cacao hablando acerca de todos los productores que quieran contar con este plan, pueden acercarse al foro y escuchar la propuesta. Vamos a tener también a la gente de Nestlé hablando de la exportación de cacao en Venezuela, que eso es, bueno, vamos a tener también a la gente de la tienda del cacao hablando acerca de las maquinarias que pueden utilizar los artesanos para producir sus chocolates. Vamos a tener a Mileidis Nieves de cacao, de chocolate ICOA 1458, hablando acerca de su emprendimiento como chocolatera. Qué bien. En fin, y bueno, vamos a estar nosotros de Viva el Cacao, claro, dándole la faceta periodística, porque ¿qué pasa? Nosotros hablamos mucho del cacao desde el punto de vista gastronómico y agronómico, pero el cacao es salud, es belleza, es turismo, es periodismo, es economía, es mercado mundial, mercado internacional, o sea, son tantas cosas. Así es. Y eso es lo que nosotros vamos a reflejar allí. Da para todo, bueno, aparte Liliana, que va a ser nuestro aniversario, pues. Qué bien, felicitaciones Liliana, muchísimas gracias por el contacto, muchísimas gracias por la pasión, por la vehemencia que le pones. Sí, Liliana, ¿me escuchas? Creo que hay un poquito de interferencia, pero nosotros agradecidos con Liliana Elías, editora de www.vivalcacao.com y quien ha estado pues detrás de la organización de este foro que se llama Cacao, la industria posible, próximo 16 de noviembre, entrada libre en la Universidad Central de Venezuela, Núcleo Maracay.